soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: os aseguro que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: os aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estrago. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima nuestra Madre, el día de hoy la Iglesia celebra en todo el mundo la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones, sobre todo las vocaciones sacerdotales. Y por eso también la Iglesia quiere que se lea este Evangelio, que es el Evangelio del Buen Pastor. Y lo hemos escuchado en el Salmo, también en el canto del Aleluya. El Señor es mi pastor. Y Dios, el gran pastor que es Jesús, es el pastor invisible, el último pastor, el que finalmente guía a su iglesia, pero ha dejado sus pastores visibles. Primero, a su vicario, es decir, su representante legítimo y único y supremo, que es el Santo Padre, es el Papa. Por eso hoy día también es para dar gracias al Señor por el Santo Padre. Sería una locura, queridos hermanos, para nosotros si no tuviésemos una autoridad visible. ¡Qué locura sería! Sería casi imposible conocer la voluntad de Dios. Por eso es lo que después de 500 años de historia estamos viendo sucede con la Reforma Protestante. Surgieron unos cuantos, que quisieron escuchar a Dios directamente. Decían ellos: no, la Biblia sola, basta creer en la Biblia y ya te salvas, no hace falta el Papa. Surgieron 3, 4 grupos y ahora, hermanos, son miles y se sigue todavía ramificando más. ¿Por qué? Una de las grandes crisis es esta, es que como no hay autoridad visible, no se puede, cada uno interpreta la Biblia a su manera. Es un gran riesgo. Por eso Dios, que es tan amante de su pueblo, que cuida de su pueblo, ha querido dejar una autoridad visible, un pastor visible, y eso es San Pedro y sus sucesores, y los obispos, que no son sucesores de San Pedro, son los sucesores de los apóstoles, son los que guían a la Iglesia, y nosotros, los sacerdotes, que somos los colaboradores del Papa, de los obispos. Por eso hoy día la Iglesia da gracias por sus pastores,
y segundo, pide también por sus pastores. Y aquí el Señor nos habla de una característica propia de los pastores, que es buen pastor, es el buen pastor. Y fíjense que aquí, todavía en este pasaje que hemos escuchado, no dice Jesús, yo soy el buen pastor. No lo dice en el Evangelio, sí lo ha dicho en el Aleluya, porque es el versículo 14. Aquí en el Evangelio solo leemos hasta el versículo 10. Pero nos ha dicho algo que es muy hermoso. Dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjate, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Qué quiere decir con esto el Señor? Él se imagina un rebaño, unos apriscos, como en su tiempo. Cuando tenían que guardar las ovejas, se juntaban varios rebaños, por lo tanto, varios pastores. Y entonces se las guardaba en un redil, en un establo. Se juntaban varios rebaños. Y se iban turnando los pastores para cuidar en la puerta. Al día siguiente volvían los pastores, el guardián abría la puerta. Imagínense ustedes, pues eran 300, 500 ovejas y eran de varios rebaños. ¿Cómo hacían entonces para separarlos? Si ahora pensamos nosotros en nuestra realidad, ¿cómo se puede hacer para separar si no se distinguen las ovejas? Pues fíjate, aquí dice una cosa muy bonita y es real. El pastor, dicen que llegaba el pastor y hacía un silbido y las ovejas distinguían ese silbido y las ovejas salían detrás del pastor y venía el otro pastor y hacía su silbido, que conocían ese silbido las ovejas y seguían ellas, y así iban saliendo los rebaños que solamente eran de ese pastor. Y así. Entonces, ¿qué quiere decir con esto el Señor? Es una parábola que tiene un contenido y es muy hermoso. Lo primero, fíjate, dice, yo soy la puerta. Cuando dice Jesús, yo soy la puerta, más que puerta quiere decir yo soy el portero. Entonces, las ovejas somos nosotros, su pueblo. El que va a entrar a llevar el rebaño somos nosotros, los sacerdotes, los pastores del pueblo de Dios. Para guiar correctamente al pueblo, un sacerdote, aquí Jesús le dice, tiene que entrar por la puerta, o mejor, tiene que abrirle el portero, que es Jesús, o mejor, el portero, el guardián principal, tiene que ser amigo y conocido de ese Señor que viene a sacar el rebaño. Cuando un pastor no es conocido del portero, que es Jesús, no es amigo, entonces no es bueno. Fíjate, una de las características del buen pastor, que nos toca a nosotros los sacerdotes, fíjense que la predicación va para nosotros, y es que el sacerdote tiene que ser amigo de Jesús. Por eso no teme entrar por la puerta y tocarle la puerta y decirle, voy a llevar el redil que me toca, que es en realidad el redil del Señor. Tiene que ser amigo. Por eso el sacerdote, su primera vocación es ser santo, ser amigo de Jesús. Tiene que estar identificado con Él. Tiene que ser otro Jesús. Fíjate que es primero amigo de Jesús y no necesariamente amigo de las ovejas. Eso viene en segundo plano. Y dice Jesús aquí que las ovejas escuchan la voz de este pastor cuando entra por la puerta. Y dice a continuación, el que no es buen pastor, dice, el que no es pastor, entra por el cerco, se salta. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un guía, puede ser un sacerdote, cualquier otro guía, puede ser un padre de familia, un jefe, cualquiera, aquí también vale para eso,
no es amigo de Jesús, no quiere obrar en sintonía con Jesús, no quiere obrar como obra Jesús, entonces, lógico, no va a pedirle permiso al Señor, no le va a consultar a Él. Y fíjate qué palabras tan severas utiliza el Señor y dice, ese que quiere llevarse las ovejas sin contar con Jesús, sin consultarle a Él, sin pedirle permiso a Él, sin obrar como obra Jesús, ese es terrible, dice Jesús, ladrón y bandido. Ladrón y bandido. Por eso un sacerdote que no busca obrar como Jesús, aquí, queridos hermanos, qué fuerte el Señor. Dice, eres ladrón y bandido. Por eso ustedes la primera característica que tienen que buscar en vuestros pastores es que sean como Jesús. Que sean como Jesús. Y si notan defectos, reza por ellos. Reza por ellos. Y pide al Señor que nos envíe sacerdotes así. Y por otra parte, fíjate, esto es para los pastores, pero también dice de las ovejas. Fíjate, dice algo tan bonito. Las ovejas escuchan la voz del pastor, porque conocen su voz. A un extraño no lo siguen. Fíjate, te está diciendo, si tú eres oveja del Señor, tú vas a tener un instinto para conocer al buen pastor. Fíjate, si no eres oveja del Señor, vas a seguir a los ladrones y bandidos. Fíjate. Esto no es palabra mía, esto es palabra del Señor. Aquí lo está diciendo Jesús. Dice, las ovejas escuchan la voz del pastor y le siguen. Y lo que pasa a un redil material, dice, también va a pasar en la iglesia. Los fieles, las personas fieles, los que sinceramente buscan a Dios, cuando escuchan al pastor, cuando escuchan en un pastor a Jesús, lo reconocen, lo reconocen. Y este pasaje, fíjense, es el capítulo 10, hay que leerlo en secuencia del capítulo anterior. Ustedes cojan su Biblia y el capítulo 9, ¿de qué ha hablado? El Evangelio de San Juan. ¿Saben de qué habló? De ese episodio del ciego de nacimiento. Había un ciego que estaba siempre en la puerta del templo de Jerusalén pidiendo limosna. Todo el mundo lo conocía porque era ciego de nacimiento. Llevaba años ahí. Y entonces un buen día Jesús lo cura, le da la vista. Y claro, si nosotros lo conocemos desde chiquito y vemos que de repente empieza a ver, todo el mundo le pregunta, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo has recobrado la vista? Y todos, claro, nos alegramos y nos dice, Jesús me ha curado, me ha devuelto la vista. Y ese hombre estaba feliz. Y se acercaron unos jefes judíos y le dicen, a ver, ¿quién te ha curado? Jesús. Y no se lo creían. No puede ser, quizá tú no eras ciego. Y llaman a sus papás y le dicen, oiga, a ver, ¿quién, este es vuestro hijo? Que sí es nuestro hijo. Pero ¿y cómo ve ahora? ¿Que era ciego? Sí era ciego. Y los tratan de intimidar, dicen, pero ¿cómo va a ser eso? ¿Seguro que no era ciego? Que sí era ciego. Y entonces los papás les dicen, miren, que es nuestro hijo, que nació ciego, que ahora ve, no sabemos quién le ha devuelto la vista. Y dice el Evangelio que respondían así con evasivas porque los jefes judíos habían dicho que si alguien defendía o profesaba serse seguidor de Jesús, lo tenían que excluir de la sinagoga. Y tenían miedo los papás de este chico de decir que ha sido Jesús. Y entonces vuelven a la carga con el cieguito y le dicen, di que ese hombre es un pecador, refiriéndose a Jesús. Y ese hombre, el ciego, les defiende a Jesús, dice, no sé, que es un pecador, no lo sé. Lo que yo sé es que antes yo no veía, y ahora veo. Y que la Biblia dice que a los pecadores Dios no escucha. Y este hombre me ha curado, luego no puede ser pecador. Y entonces insisten los otros, pero no puede ser.
Y el otro dice, pues no sé, pero yo veo. No sé si puede ser, pero la cuestión es que ahora yo veo. Y así lo molestan, y tanto es la cólera que lo botan del templo, lo excluyen de la sinagoga. Y entonces, fíjate, este episodio termina San Juan diciendo el discurso de Jesús. Yo he venido para que los que no ven, vean, y los que ven, no vean. Yo he venido como luz. Fíjate, ese cieguito era oveja de Jesús. Y ese hombre está reconociendo dónde le está hablando Dios. No en ese grupo de jefes que tratan de apagar el milagro de Jesús. Tratan de hacerlo, deslucirlo por lo menos. Este hombre bueno se da cuenta que estos jefes tienen mala intención. No quieren su bien. Por eso defiende a Jesús. Esto es. Este hombre tiene instinto divino. Está reconociendo dónde está Dios. Por eso este evangelio es como la explicación de ese otro pasaje. Las ovejas de Jesús conocen dónde se manifiesta Jesús. Y conoce dónde no están, dónde están los ladrones y bandidos. Una promesa del Señor para ustedes, sepan. Una promesa. Si ustedes son fieles, siempre les va a oler dónde están las enseñanzas del Señor, dónde Jesús les está hablando. Jesús mismo dijo, hablaba de los famosos lobos vestidos de cordero. Hoy hay muchos, sepan, hay muchos que quieren engañar. Eso está claro, hay muchos. Hay muchos. Hay muchos, queridos hermanos, que quieren engañarles. Por eso, ¿qué nos toca hoy día? Pedir al Señor por el Santo Padre, por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, para que sean otro Jesús. Y en segundo lugar, fíjate, tú pídele al Señor instinto para escuchar siempre, descubrir a Jesús siempre. Porque si no mantienes limpio ese instinto, puedes equivocarte y seguir a los ladrones y bandidos. Por eso, distinto claro, fíjate, un distintivo claro del buen pastor es que es amigo de Jesús, vive como Jesús, es otro Jesús, otro Jesús. Eso, por eso también, fíjate, por eso tenemos también los santos, que la Iglesia nos lo pone como modelos, hombres santos. Nosotros ustedes también conocen sacerdotes santos, más cercanos quizá, al Padre Molina, por ejemplo, yo les digo, pues lo he conocido. Y esto, queridos hermanos, para nosotros es una gran alegría. Una gran alegría. Tenemos a San Juan Pablo II, por ejemplo, que también ha estado cerca de nosotros. Pidamos al Señor que nos envíe así pastores según su corazón y pidamos por ellos para sostenerlos. Pidamos. Por otra parte, pidamos también por aquellos que quizás se extravían y siguen a los ladrones y bandidos, como dice Jesús aquí, a los que buscan aprovecharse de las ovejas, no servir a Dios, no servirles a Él. Por eso fíjate, aquí nuevamente salta a la luz como el buen pastor, ¿cuál es su único interés? Llevar las almas al cielo, llevar a los hombres a Dios, buscar que encuentren a Dios. Y Dios se preocupa por sus ovejas. Dios no es indiferente. Dios no es indiferente con su pueblo, sepa.
Dios siente el drama de su pueblo. Por eso también, fíjate, estamos ya prácticamente unos días para agradecerle a Dios que se ha manifestado buen pastor en esta buena madre, Nuestra Señora de Fátima. Se aparece a 3 niños con un mensaje nítido, y resume prácticamente en 2 mensajes el Evangelio que el Señor nos ha predicado desde hace 2000 años. 2 palabras resumen el mensaje de nuestra Madre la Virgen. 2 palabras. Y es esa palabra también que Jesús va a predicar y los apóstoles van a repetir muchas veces. Metanoia. Esa es una expresión griega. Metanoia significa conversión. Convertíos. Cambiad de mentalidad. Cambiad de corazón. Cambiad de estilo de vida humano a divino. La Virgen, cuando se aparece a los niños, les dice que los hombres dejen de pecar. Penitencia, penitencia, penitencia. Es decir, conversión. Ya basta de una vida de pecado. No, Dios, un cristiano no tiene que ver nada con el pecado. Su vida es santa. Conversión. La Virgen es una llamada a la conversión. Eso primero. Segundo, la Virgen también entiende nuestra fragilidad. Por eso la segunda palabra de la Virgen es corazón inmaculado. Para ser posible nuestra conversión, la Virgen nos dice que acudamos a ella, a su corazón inmaculado. ¿Cómo? Con el rezo del rosario. Tan sencillo que es. Y con la consagración a ella, mediante la comunión reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Fíjense que es una manifestación de Dios cercano a nosotros. Este mensaje es para nosotros. Y María, nuestra Madre, que sabe del riesgo que estamos corriendo hoy por las tentaciones y el demonio que se va metiendo y va robando almas a través de sus secuaces y vaya arrastrando a la humanidad al pecado, Dios nos envía a su embajadora, María, nuestra Madre, y nos da la solución para nuestro tiempo. Para nuestro tiempo, queridos hermanos. Y ahora, ahí tú puedes entender, fíjate, también aquí puedes como distinguir. Si tú oyes este mensaje, estás oyendo, te estás teniendo instinto divino. Si no oyes, o si te resistes a oír, quizá en tus oídos están sonando más los ladrones y bandidos que nos ha dicho Jesús. Fíjate, si no es una tabla de salvación, María. Primero te dice ese mensaje fuerte: arrepiéntete, cambia de vida, no vivas como mal cristiano. Y luego te dice, si tienes dificultad, que la vas a tener, aquí estoy yo, tu madre, mi corazón inmaculado, invócame y haré posible lo que no es posible para ti. Fíjate, lo mismo que la Virgen de Guadalupe hace 500 años, con la diferencia que es un mensaje que ahora está patente, queridos hermanos. Y si dudamos, la Virgen, ¿qué milagros no ha hecho para que creamos? Predijo la Segunda Guerra Mundial y ocurrió la Segunda Guerra Mundial. Predijo que la Rusia atea, iba a regar sus errores y lo hizo. Y predijo que si el Papa consagraba a Rusia su corazón inmaculado, se iba a convertir. Lo hizo y se convirtió. Y predijo la Virgen también que el Papa
iba a morir. Y el Papa no ha muerto, pero quedó al borde de la muerte. ¿Qué significa eso? Que si nosotros oramos, invocamos a la Virgen, podemos hacer que en esas desgracias que pueden ocurrirnos, cambien. Y la Virgen también ha dicho, las guerras son fruto, son castigo de los pecados de los hombres. Y el cardenal Ratzinger, interpretando esa profecía de la espada que ven los niños, que amenaza la tierra, dice, pues es eso, es una espada que nosotros mismos nos hemos fabricado. ¿Quién fabricó las bombas que ahora tenemos a nivel mundial? ¿Dios? ¿Quién lo ha fabricado? ¿Dios? El hombre. Esa es la espada que amenaza al hombre. Fruto de su egoísmo, fruto de su odio, fruto de su ambición. Ahí está. Esas ambiciones, esos pecados han fabricado esta amenaza. Y la Virgen nos dice, las guerras son castigo por esos pecados de los hombres. Y ella puede traer la paz al mundo. Ella. Y no es la paz la ausencia de guerra, sino la paz es la paz aquí en el corazón. La ausencia de pecado. Por eso fíjense cómo el mensaje central de la Virgen es el mismísimo mensaje central de Jesús. Metanoia, cambiad, convertíos, dejad la vida de mala de pecado, y llevad una vida cristiana. Ahí está. Yo soy vuestra salvación. Por eso, queridos hermanos, vivamos esta novena que ya estamos viviéndola con mucha intensidad. Dios nos ha enviado un mensajero. Y tremendo milagro que vieron los niños también el 13 de octubre. Los niños y 100,000 personas que vieron. Fíjate, si despreciar estos sellos divinos es de locos. Por eso, miren, el Papa el día 12 está llegando a Fátima y el día 13 va a canonizar a estos dos niños, a los dos primeros videntes, a Jacinta y Francisco, porque Lucía falleció hace poco. Va a canonizarlos. Y van a ir cerca de más de 1 millón de personas a peregrinar, a darle gracias a María, porque se ha hecho presente y nos ha dicho cómo salvarnos. Y fíjate, la Iglesia consiguió ya un milagro después de las apariciones con la Virgen, que el Papa no muera. La profecía decía que iba a morir, y el cardenal Ratzinger nos ha dicho, no ha muerto, las oraciones. Y así las amenazas que hay sobre el mismo mundo, ella puede cambiarlo, pero necesita de nosotros. Primero, la conversión. Y si eso se hace difícil, ahí está, invócale a ella, invócale, que nos dé un corazón nuevo. Por eso también en nuestra parroquia vamos a tener el día 12 por la noche, la víspera, como allá en Fátima también, la misa de acción de gracias, la primera, y luego a las 7:30, porque muchos de ustedes dicen, padre, es que no, de mi trabajo no salgo. Bueno, por eso mismo, 7:30. Empezamos la misa especial, y a las 8:30 la procesión de las antorchas, como también se va a tener allá en Portugal, junto con el Papa. Nos vamos a unir a ellos, y luego el día 13 también tendremos aquí en la parroquia una misa de acción de gracias con el rosario, para darle gracias a la Virgen. ¿Y qué les aconsejo yo a ustedes, queridos hermanos? ¿Cómo alegrar a Jesús? ¿Cómo alegrar a la Virgen ese día? Ojalá que todos ustedes, en esta semana, si necesitan, se confiesen y ese día le ofrezcan el mejor regalo a la Virgen, un alma en gracia de Dios, con el deseo de madre, quiero ser un buen cristiano de veras, un cristiano que te alegre, que está de tu parte, que te dice, madre, yo quiero ser buen cristiano, tengo buena voluntad, aunque soy débil, pero quiero yo estar de tu lado, madre. Y así, queridos hermanos, ojalá que esta profeta de Dios, que es María también, que nos ha hablado hace 100 años, sea para nosotros una profeta de bendición y no sea, queridos hermanos, no sea para nuestra ruina, porque la Virgen, así como Jesús, nos habla claro, muy claro, o seguimos al buen pastor o seguimos a los ladrones y bandidos que no nos van a hacer ningún bien. Que todos sigamos, queridos hermanos, al buen pastor.
Recen por sus sacerdotes, por sus obispos, por el Papa, para que sean sacerdotes como Dios manda, como la Virgen también se manifiesta ahora en Fátima. Amén.